Ale Martínez y el día de hoy les voy a transmitir información respecto al derecho civil mexicano. Todos los ciudadanos mexicanos somos sujetos a las obligaciones civiles, pero nos preguntaremos, ¿y cuándo sucede esto? Pues esto sucede cuando nosotros celebramos un contrato o un pacto dentro del marco jurídico. Comenzaremos primero con la definición del derecho civil en el derecho mexicano moderno y cómo lo veían o para los romanos, que primero con la definición en el derecho romano y en el derecho moderno. En el derecho romano nos explicaba, según Justiniano, que fue un emperador de Roma, que la obligación era un vínculo jurídico por el cual eran constreñidos, o sea, obligados, con la necesidad de pagar alguna cosa según las leyes de su ciudad. Era un vínculo estrictamente personal. Y en el derecho moderno nos indica la Suprema Corte que la obligación es un vínculo jurídico que nos constituye en la necesidad de dar, hacer o prestar alguna cosa o algún servicio. Ahora que está definido qué es la obligación en el derecho civil, pasaremos a cuáles son sus elementos. Son 3. El sujeto activo es el primer elemento de la obligación, es decir, el que tiene la facultad de exigir el cumplimiento. El sujeto pasivo es el que tiene la obligación de cumplir con lo convenido. Un ejemplo del sujeto activo y del sujeto pasivo es por decir, yo te presto 100 pesos, entonces tú me lo tienes que pagar. ¿Cuál es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo es el que presta el dinero. ¿Cuál es el sujeto pasivo? Es el que me tiene que pagar, el que tiene la obligación como tal de realizarme el pago. El segundo elemento de la obligación es la relación jurídica que existe entre los sujetos. La relación jurídica entonces es la facultad que tiene el sujeto pasivo para exigirle que cumpla al sujeto activo. El tercer elemento de la obligación es la prestación debida o la deuda. El objeto es lo que se debe. Esto debe de ser jurídicamente posible. Por ejemplo, una suma de dinero. Ahora que ya sabemos qué es la obligación o la definición de la obligación y también los 3 elementos de la obligación, que es el sujeto activo, el sujeto pasivo, la relación jurídica y el objeto de la obligación, pasaremos a cuál es la patrimonialidad de la obligación. La patrimonialidad es un requisito de la obligación que no está admitido unánimemente ni por los legisladores ni por la doctrina. Ellos entran en un debate porque algunos dicen que el objeto de la obligación siempre tiene que reducirse a un valor económico de dinero. Y algunos otros dicen que el objeto de la obligación no necesariamente tiene que reducir su valor económico a un dinero. Ahora pasaremos a explicar las obligaciones civiles y las obligaciones naturales. Las obligaciones naturales consisten más en la conciencia. La obligación natural tiene un radio más amplio que el de la obligación civil. En la obligación natural, su grado de efectividad depende de su valor de las circunstancias, ya sea moral, religioso, etc. Las obligaciones naturales también son conocidas
como las obligaciones imperfectas o las obligaciones morales. Un ejemplo de las obligaciones naturales es cuando una niña, cuando tú prometes como mamá ir al festival de tu hija, por alguna cuestión no puedes asistir, entonces esa era una obligación incumplida que no realizaste. Como tal, a eso se le conoce las obligaciones naturales. La obligación natural no tiene ningún efecto jurídico. Ahora hablaremos de la obligación civil. Cuando hablamos de obligaciones civiles, no nos referimos a todas las obligaciones que se manifiestan, sino a qué especial orden cuando nos referimos a obligaciones del derecho civil. La obligación civil, una obligación es toda relación jurídica que emana de un hecho jurídico. La obligación civil está constituida en hechos o actos jurídicos por dos o más sujetos. En la obligación civil pagas de dos formas: la obligación o la manera de voluntad propia o la manera forzosa. Pero cuando nosotros hablamos de la obligación a manera forzosa, no necesariamente es la que tú quieras pagar, sino a un procedimiento judicial. Ahora vamos a hablar de tres factores respecto a la obligación: sobre la obligación moral, la obligación respecto a la deuda de juego y la obligación creada por un incapaz. La obligación moral es parecida a la obligación natural. No tiene ninguna presión externa, sino interna para nosotros poderla cumplir o las demás personas. Esta es la obligación moral. La obligación de una deuda de un juego es como cuando nosotros estamos jugando a la lotería con toda la familia y apostamos dinero. No tiene como tal ninguna obligación de pagarle a quien gane, pero también existe como un factor de la obligación y la obligación producida por un incapaz. ¿Qué es un incapaz? Un incapaz ya es una persona mayor de una edad avanzada que no tenga como tal la capacidad para poder tomar decisiones. Un incapaz también puede ser una persona que tiene discapacidades diferentes o puede ser una persona menor de edad. Esas personas como tal no pueden cumplir obligaciones respecto a la obligación civil. De mi parte sería todo, espero la información les sea útil. No olviden regalarme una manita arriba.